El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de El caso de la finca de la vereda El Silencio. Es un caso complejo, una historia que requiere paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos toman muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo, y si desean asegurarse de que sigamos desenterrando los casos más perturbadores, pausa, breve. Suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Bien, el caso de la finca de la vereda El Silencio comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. Era mediados de 1986, cuando la familia Jaramillo buscaba un nuevo comienzo. Ricardo, un ingeniero civil bogotano, pragmático hasta la médula, anhelaba escapar del ruido incesante de la capital. Su esposa, Elena, una artista plástica de Medellín con una sensibilidad a flor de piel, soñaba con un paisaje que inspirara sus lienzos. Y para Sofía, su hija de 7 años, querían un mundo de cafetales y aire puro, lejos del asfalto. La encontraron a varios kilómetros del casco urbano de Salento, en el corazón del Quindío. Era una casona imponente de bahareque y tejas de barro, con corredores amplios y madera oscura que crujía con historias de un siglo. Estaba enclavada en una pequeña meseta del monte, un paraje que los campesinos de la zona conocían por su silencio pesado y sus guaduales tan densos que parecían tragarse la luz del día. La vereda, irónicamente, se llamaba El Silencio. Desde el primer momento en que puso un pie en el corredor, Elena sintió una opresión en el pecho, una melancolía que se pegaba a las paredes como el musgo. Lo describió en sus notas como la sensación de entrar a un cuarto justo después de una pelea muy amarga, un aire cargado de algo no resuelto. Ricardo, por supuesto, lo atribuyó al cambio de ambiente, a la soledad del campo. Pura sugestión, mi amor, le decía, con la confianza ciega del que solo cree en lo que puede medir y pesar. La primera semana transcurrió en una calma tensa, ocupados en la tarea de desempacar y darle vida a ese caserón dormido. El trabajo físico mantuvo sus mentes distraídas del peso de la soledad. Sin embargo, fue Sofía la primera en registrar que no estaban solos. Empezó a hablar de un nuevo amigo, uno que vivía metido entre los guaduales, al fondo del terreno. Le puso un nombre, el Señor de las Cañas. Al principio sus padres lo tomaron como un producto natural de la imaginación de una niña solitaria, un amigo invisible para poblar ese nuevo mundo. Pero las descripciones de Sofía eran extrañamente detalladas y perturbadoras. No era un niño, sino una figura muy alta y flaca, como una guadua seca, que no tenía cara y que solo salía cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo, de naranjas y morados fúnebres. Los primeros fenómenos documentados en el diario de Elena fueron sutiles, de esos que uno deja pasar por temor a ser llamado loco, un golpeteo rítmico en la ventana de la cocina a medianoche que Ricardo juraba era la rama de un guayabo, el leve movimiento de los objetos, un pocillo de tinto que aparecía en el centro de la mesa, un libro abierto en una página que nadie recordaba haber leído, pequeñas grietas en la normalidad. Pronto, Elena comenzó a notar un olor persistente en ciertas zonas de la casona, sobre todo en el pequeño sótano de tierra apisonada. Era un aroma a tierra húmeda, a raíces podridas y a algo más, algo vagamente metálico y dulce, como a sangre vieja. En la región, algunos lo llaman olor a huaca. Trapeaba con desinfectantes y abría las ventanas de par en par, pero el olor siempre volvía, más fuerte en las noches frías y sin luna. La quietud del monte también empezó a sentirse amenazante. No era el silencio pacífico que habían venido a buscar, sino una ausencia total de sonido, como si los pájaros y los insectos contuvieran la respiración en una espera eterna. Y a veces, en medio de ese vacío, el viento traía un susurro, un siseo que parecía formar palabras en un idioma antiguo, un idioma que no pertenecía a este mundo. Ricardo se aferraba a la lógica con desesperación. La casa crujía porque la madera se dilataba con el frío.
Los olores eran por la humedad acumulada durante años. Los susurros, simplemente el viento colándose por las rendijas de las ventanas. Se negaba a validar los miedos crecientes de Elena, abriendo sin saberlo la primera grieta en su relación desde que llegaron a la finca. «No le metas esas ideas a la niña, Elena», le reclamaba, su voz dura en el silencio de la noche. Una tarde, mientras Elena intentaba pintar en el corredor, vio un movimiento en el borde del cafetal. Por un instante, una forma oscura y larguirucha se recortó contra la luz del atardecer, inmóvil, observándola. Parpadeó y la figura ya no estaba, pero la sensación de ser vigilada se le quedó pegada a la piel, como una mano fría y húmeda en la nuca. El paisaje que había venido a pintar, ahora la aterrorizaba. Sofía, por su parte, pasaba cada vez más tiempo cerca de los guaduales, conversando en susurros con su amigo invisible. Un día, Elena le preguntó de qué hablaban. La niña, con una seriedad que no correspondía a su edad, la miró fijamente y respondió: «Me cuenta historias del monte. Dice que esta tierra tiene hambre». Esa frase resonó en Elena como una sentencia. El primer mal agüero claro y directo de que algo terrible estaba por suceder. El lamento nocturno que se arrastró desde la montaña marcó un punto de quiebre, el fin de los susurros y el comienzo de una agresión calculada. La entidad, o el espanto, como ya lo llamaba Elena en voz baja, parecía haber terminado su período de observación. Ahora comenzaba a interactuar de forma directa, a jugar con la cordura de la familia Jaramillo, a mamarle gallo, a su resistencia con una paciencia inhumana que se extendía por noches enteras. Las manifestaciones se volvieron más físicas y descaradas. Las puertas de la alacena en la cocina, pesadas puertas de cedro, se abrían de par en par con una violencia tremenda, como si una ráfaga de viento huracanado, nacida dentro de la misma casa, las hubiera azotado. Los pasos en el segundo piso se convirtieron en una costumbre macabra. Ya no eran crujidos ambiguos, sino el arrastrar pesado y rítmico de alguien caminando con alpargatas viejas, recorriendo el pasillo de un extremo a otro durante horas, justo sobre el dormitorio principal. Ricardo, desesperado por encontrar una explicación que se ajustara a su mundo de planos y cálculos, revisó cada centímetro de la casona, clavó tablas sueltas en el piso, selló grietas en las paredes con masilla y revisó el altillo y el sótano en busca de corrientes de aire o animales. Pero los fenómenos no solo continuaron, sino que parecieron burlarse de sus esfuerzos. Una noche, mientras él mismo aseguraba la tranca de hierro de la puerta principal, ésta se sacudió en su marco con una fuerza descomunal, como si algo del peso de un toro se hubiera lanzado contra ella desde el corredor oscuro. El impacto psicológico en la familia fue devastador, carcomiendo los cimientos de su relación. La tensión entre Ricardo y Elena se convirtió en un abismo de silencio y acusaciones mudas. Él la culpaba de ser sugestionable, de estar asustando a Sofía con sus nervios de artista. Ella, por su parte, lo acusaba de una ceguera terca, de negar la evidencia que se les aparecía en la cara. La cantaleta se volvió la banda sonora de sus vidas, un murmullo constante cargado de miedo y resentimiento. La entidad parecía alimentarse de esta discordia, volviéndose más audaz con cada pelea. Elena dejó de pintar. Sus lienzos, que antes buscaban capturar la luz y el verde esmeralda del paisaje cafetero, ahora la intimidaban. Sentía que si intentaba plasmar el monte, solo podría pintar la oscuridad que acechaba entre los guaduales, la figura sin cara que ya no solo veía en sueños, sino también en el rabillo del ojo durante el día. Sufría de un insomnio galopante y pasaba las noches en vela en el sofá de la sala, con una lamparita prendida, oyendo los ruidos de la casa y del monte, intentando distinguir entre lo real y lo imaginado. Sofía fue quien sufrió la transformación más alarmante. Su conexión con el Señor de las Cañas se profundizó, hasta un punto inquietante. A menudo la encontraban en estados de trance, con la mirada perdida en un punto fijo del guadual, murmurando en ese lenguaje siseante que a veces oían en el viento. Una mañana, Elena la encontró en el patio trasero, de pie frente a un azulejo muerto. El pajarito había sido colocado con una precisión ritual
en el centro de una espiral perfecta hecha con granos de café crudo. Sofía, al ser interrogada, no recordaba haberlo hecho. La niña comenzó a sufrir terrores nocturnos de una intensidad brutal. Se despertaba gritando, con los ojos desorbitados, hablando de una sombra con hambre que entraba a su cuarto a través de las paredes sin necesidad de usar la puerta. Describía un frío que le calaba los huesos y el tacto helado de dedos largos y nudosos sobre su piel. Ricardo instaló una lamparita de noche, pero Sofía lloraba diciendo que la sombra se comía la luz, que la hacía más pequeña. Las apariciones se volvieron más claras, más definidas. Ya no eran solo sombras periféricas o movimientos fugaces. Una noche, mientras Elena lavaba los platos después de una cena silenciosa y tensa, vio el reflejo de una figura alta y oscura de pie detrás de ella en el cristal de la ventana. Se volteó con un grito ahogado, dejando caer un plato que se hizo añicos en el suelo. No había nadie, solo la cocina vacía y el sonido de su propio corazón martillando en sus oídos. Ricardo también tuvo su primer encuentro innegable, uno que no pudo atribuir al viento ni a la madera vieja. Trabajaba hasta tarde en sus planos sobre la mesa del comedor. La única luz era la de una lámpara de escritorio. En medio del silencio absoluto de la finca, escuchó una voz, justo detrás de su hombro, susurrar su nombre. Ricardo. Era una voz seca, como el roce de hojas de plátano, antigua y sin emoción. Se levantó de un brinco, tumbando la silla. Estaba completamente solo. Esa terquedad de Rolo que había sido su ancla comenzaba a romperse, dejando paso a un miedo primario que no sabía cómo manejar. El aislamiento se hizo total, como si la propia finca los estuviera secuestrando. Un aguacero torrencial, de esos que parecen el fin del mundo en el eje cafetero, provocó un derrumbe que bloqueó por completo la carretera de acceso. La línea telefónica, que ya funcionaba mal, se murió del todo. Estaban incomunicados, embolatados en su propio terreno. Intentaron ir al pueblo en el campero, pero el motor no prendía, a pesar de que la batería era nueva y el tanque estaba lleno. Estaban atrapados. La entidad comenzó a dejar marcas físicas, pruebas tangibles de su presencia. Arañazos largos y delgados aparecían en las paredes de madera, especialmente en el exterior de la puerta del cuarto de Sofía. Eran siempre 3 marcas paralelas, profundas, como si hubieran sido hechas con las garras de un animal enorme o un machete viejo y mellado. Ricardo las lijó y barnizó una mañana, solo para encontrarlas de nuevo al día siguiente, más profundas y marcadas que antes. En Needle, un acto de profanación simbólica, Elena encontró uno de sus collares más preciados, un pequeño crucifijo de plata que le había regalado su madre, roto en el suelo de su habitación. La cadena estaba intacta, pero la cruz había sido doblada por la mitad con una fuerza que sus manos no podrían haber ejercido. Fue un mensaje claro, un acto de desprecio por cualquier protección divina que pudieran invocar. La casa ya no era un hogar, era territorio enemigo. La atmósfera dentro de la casona se volvió irrespirable, cargada de una energía opresiva y maligna. La temperatura bajaba de repente en ciertas habitaciones sin razón aparente, creando bolsas de un frío de nevera que hacían tiritar. El olor a tierra de huaca, a humedad y a raíces podridas impregnaba ahora toda la casa, y a veces se mezclaba con el tufo inconfundible y dulzón de la carne en descomposición, aunque nunca encontraron la fuente. La escalada alcanzó un punto crítico una tarde lluviosa y gris. Ricardo, berraco por una corriente de aire helado que parecía salir del piso de la sala, comenzó a levantar una de las tablas de madera, pensando que encontraría una grieta o un hueco hacia el sótano. La tabla, vieja y húmeda, se dio con un crujido de protesta. Debajo, en un hueco excavado directamente en la tierra apisonada, no había una grieta. Había una caja de madera podrida y cubierta de moho. Dentro de la caja, envueltos en un trozo de ruana que se deshizo al tacto, encontraron 2 objetos. El primero era un pequeño tunjo de metal oscuro y pesado, una figura humanoide, delgada y alargada, con una cabeza grande y sin rasgos faciales. Era, sin lugar a dudas, la misma figura de los dibujos de Sofía, el señor de las cañas. El segundo objeto
Era un diario, un pequeño cuaderno forrado en cuero, con las páginas amarillentas y frágiles por el paso de un siglo. La caligrafía era apretada y febril. Al abrirlo, Ricardo y Elena no lo sabían, pero acababan de encontrar la llave que explicaba su tormento. Habían descubierto el origen del mal. El diario pertenecía a un hombre llamado Jeremías Osorio, un huaquero o buscador de tesoros, fechado en 1892. Lo que empezó como el registro de un colono buscando fortuna, pronto se convirtió en la crónica de un descenso a la locura y el terror. Jeremías no había construido la casa en ese lugar por casualidad. Había profanado una huaca indígena en ese mismo punto, un entierro sagrado de los quimbayas, buscando el oro que las leyendas prometían. Ricardo leyó, en voz alta. Su voz, usualmente firme y segura, ahora temblaba, rompiendo el silencio denso y expectante de la habitación. Elena escuchaba, abrazando a Sofía, que parecía haberse quedado dormida en su regazo, aunque su respiración era extrañamente superficial y fría. Las páginas amarillentas del diario, manchadas por la humedad y el tiempo, revelaron la verdadera naturaleza de la entidad que los acosaba. En una de las primeras entradas, Jeremías lo describía con una mezcla de fascinación y pavor. Yo lo llamo el dueño del monte. Los indios de antes, según cuentan los viejos de por acá, le hacían pagamentos de sangre en este mismo claro. Esto no es un espanto, no es un alma en pena de un cristiano, es algo más antiguo. Es la tierra misma, brava y con hambre. Construí esta casa encima de la tumba para tapar el mal, pero creo que solo lo encerré conmigo. A medida que avanzaban las páginas, la crónica se volvía más desesperada. Jeremías describía fenómenos idénticos a los que los Jaramillo estaban viviendo. Los susurros en el viento, los olores a tierra profanada, la figura alta y sin cara que se paraba en el borde del guadual. Al principio, había intentado calmar a la entidad, dejando ofrendas de animales cazados en el monte, como decían las leyendas locales, pero el dueño del monte no quería ofrendas. Quería que le devolvieran su paz, quería que el espacio fuera suyo de nuevo. Una entrada, fechada el 3 de septiembre de 1892, estaba escrita con una caligrafía casi frenética. Anoche se me presentó, no en cuerpo sino en la mente. Me mostró visiones de este monte antes de que llegara el hombre blanco, visiones de rituales bajo una luna roja. Exige un peaje por vivir en su tierra, un peaje de miedo, de discordia. Se alimenta de la amargura. Siento que me debilito cada día, que mi voluntad se está quebrando como una rama seca. El diario detallaba los fútiles intentos de Jeremías por defenderse. Trazó símbolos de protección en las paredes de Bahareque, los mismos que Ricardo había encontrado débilmente grabados bajo las capas de pintura vieja. Intentó rezos y sahumerios que aprendió de una curandera de Finlandia, quemando hierbas amargas para purificar el aire. Pero cada intento solo parecía enfurecer más a la entidad, como si se burlara de las débiles defensas de un simple mortal. La última entrada era casi ilegible, escrita con una mano temblorosa y manchada de algo oscuro que parecía sangre seca. No tenía fecha. Me jodió. Me habla en los pensamientos, ya no solo en el viento. Me promete el silencio a cambio de un último servicio. Debo consagrar este lugar a él para siempre, con mi propia vida. Escondí el tunjo que no pude vender, la figura que lo representa. Que Dios se apiade de quien encuentre esta finca. No es una casa, es una tumba, es una boca esperando para tragar. No había más entradas. El silencio que siguió a la lectura de Ricardo fue más aterrador que cualquier ruido que hubieran escuchado hasta entonces. Ahora sabían a qué se enfrentaban. No era un fantasma que pudiera ser apaciguado o exorcizado con facilidad. Era una fuerza primordial, territorial y embravecida, anclada a esa tierra por la profanación de una tumba y el sacrificio de un hombre desesperado. La finca no era su casa. Era el corazón del nido de la criatura. En ese preciso instante, como si la lectura del diario hubiera sido una invocación, la furia de la entidad se desató por completo y sin disimulo. Todas las bombillas de la casa parpadearon violentamente y estallaron una a una en una lluvia de chispas y vidrio.
sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos furiosos de la tormenta que arreciaba afuera. Un golpe ensordecedor retumbó desde el sótano, como si algo del peso de un buey hubiera sido lanzado contra la puerta de madera. Luego otro y otro, un ritmo constante y brutal que hacía vibrar toda la estructura de la casona. El frío en la habitación se volvió glacial, antinatural, y el aliento de la familia se condensaba en nubes blancas y densas. Sofía se despertó de golpe, pero sus ojos no eran los suyos. Estaban abiertos de par en par, las pupilas dilatadas hasta casi borrar el iris, vacíos de toda emoción infantil. Lentamente, con un movimiento rígido y antinatural, giró su cabeza hacia sus padres y una voz salió de su garganta. No era la voz de una niña. Era una voz baja, gutural, un coro de susurros y siseos entrelazados que parecían venir de las profundidades de la tierra. «Leyeron el libro», dijo la voz a través de la boca de Sofía. «Despertaron al que duerme. Este lugar es mío». El terror puro, absoluto, paralizó a Ricardo y a Elena. Ver a su hija transformada en el portavoz de esa abominación fue el golpe final que pulverizó la terquedad de Ricardo. Su escepticismo se evaporó en un instante, reemplazado por un pánico abrumador y un instinto protector que le gritaba que hiciera algo, cualquier cosa. Agarró el pesado atizador de hierro de la chimenea, un arma inútil contra un enemigo así, pero el único consuelo que pudo encontrar en su desesperación. «La madera son mis huesos», continuó la voz inhumana, mientras la pequeña mano de Sofía se levantaba y señalaba a sus padres. «La tierra es mi carne, y ustedes son el pagamento». La casa entera se convirtió en un manicomio. Los objetos volaban de las estanterías, los platos de la cocina se estrellaban contra las paredes, los vidrios de las ventanas se agrietaban bajo una presión invisible, formando telarañas de fracturas. El sonido de rasguños venía de todas las paredes a la vez, como si cientos de criaturas con garras afiladas estuvieran intentando entrar desde todas las direcciones. Elena, rota por el miedo pero aferrada a un último hilo de esperanza, recordó algo que un viejo campesino le había dicho en el pueblo días atrás, cuando le compró unas frutas. Le había advertido sobre la finca, sobre su mala fama, y había mencionado al taita Lucho, el viejo párroco de Salento, un hombre que sabía de las cosas viejas del monte y no se asustaba fácil. Pero el teléfono estaba muerto, el campero no funcionaba y la carretera era un río de lodo. Estaban completamente solos, atrapados en la boca del lobo. Pero entonces, un milagro, o quizás una casualidad nacida de la preocupación de un extraño, a través del estruendo de la tormenta y el caos interior, escucharon el motor forzado de un carro acercándose. Un par de faros amarillentos cortaron la cortina de lluvia, avanzando a duras penas por el camino de barro. Un viejo Jeep Willys, un campero de batalla, se detuvo frente a la finca. De él descendió una figura encorvada, vestida con una sotana negra y raída, sosteniendo un maletín de cuero gastado. Era el taita Lucho, el viejo campesino, preocupado por el aguacero y recordando la advertencia que le había dado a Elena, había ido directamente a la casa cural. Al no poder contactar a la familia, había convencido al sacerdote de que algo muy malo estaba pasando en la finca de la vereda El Silencio. El sacerdote avanzó con paso lento pero firme hacia el corredor, su rostro arrugado y serio, impávido ante los relámpagos y el viento que azotaba su sotana. Se detuvo en el umbral de la puerta principal, que se había abierto de par en par por sí sola, y miró hacia el caos que reinaba en el interior. Sus ojos, viejos y sabios, no mostraron sorpresa, sino una especie de reconocimiento sombrío. Se persignó lentamente. «Ave María Purísima», murmuró con una voz que, a pesar de su vejez, resonó con una autoridad inesperada por encima del estruendo. «Con que al fin te decidiste a mostrar la cara, demonio». El confronto había terminado. La batalla por las almas de la familia Jaramillo estaba a punto de comenzar. El taita Lucho no esperó invitación. Entró en la casa con la parsimonia de quien camina por su propia parroquia, ignorando los vidrios rotos en el suelo y el viento helado que soplaba desde adentro. Su mirada se posó inmediatamente en la pequeña Sofía, o más bien,
en la presencia que la habitaba. La voz gutural que salía de la niña se tornó en un siseo de desprecio. Llegó el curita a jugar con candela. Se burló la voz, mientras el cuerpo de la niña permanecía rígidamente sentado. El sacerdote simplemente desató su maletín, revelando un estolón morado, un pequeño aspersorio de plata y un libro de ritos forrado en cuero negro, gastado por décadas de uso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, comenzó el taitalucho, su voz resonando con una autoridad que parecía anclar el caos. A ustedes, Ricardo, Elena, los necesito aquí. No con miedo, sino con fe. Este bicho se alimenta de su discordia, de su susto. Recen conmigo, aunque sea el Padre Nuestro, que se acuerden de la primera comunión. Su fuerza como familia es el único muro que tenemos. Ricardo, con el atizador todavía en la mano, asintió, su rostro una máscara de terror y determinación. Elena se arrodilló, aferrándose a un rosario que sacó de su bolsillo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El sacerdote comenzó a rociar agua bendita en un círculo alrededor de la familia. Cada gota que tocaba el suelo de madera chisporroteaba como si cayera sobre brasas ardientes, dejando pequeñas marcas humeantes. La entidad en Sofía reaccionó con un rugido de dolor y furia. «¡Agua sucia! ¡No me quema!», gritó la voz, mientras el cuerpo de la niña se arqueaba hacia atrás en un ángulo imposible, sus articulaciones crujiendo ominosamente. Las luces de los relámpagos afuera iluminaban su rostro contorsionado en una mueca de odio puro, una mueca que no pertenecía a la cara de una niña de 7 años. «Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana», recitó el sacerdote, su latín imperfecto, pero cargado de una convicción inquebrantable. Se acercó a la niña, sosteniendo el crucifijo de plata frente a él como un escudo. La criatura no retrocedió. Por el contrario, la casa entera pareció inhalar profundamente. Un silencio antinatural cayó sobre ellos y, en ese vacío, la entidad comenzó su verdadero ataque, no contra sus cuerpos, sino contra sus mentes. Le habló directamente a Ricardo, en su pensamiento, con su propia voz interna de la duda. «¿De verdad crees en este circo, ingeniero? ¿En agua mágica y rezos de viejas? Estás loco. Tu esposa te enloqueció». Luego se volvió hacia Elena. La habitación se desvaneció para ella, y por un instante vio el suelo de madera convertirse en tierra negra y húmeda. Vio a Sofía, su verdadera Sofía, hundiéndose lentamente en esa tierra, sus manitas estiradas hacia ella, su boca abierta en un grito silencioso, mientras el lodo la tragaba. Era una visión tan real, tan visceral, que Elena soltó un sollozo ahogado, su oración flaqueando. El dueño del monte se alimentaba de su desesperación, y la presión en la habitación aumentó 10 veces. «No lo escuchen», gritó el taitalucho, sudando profusamente a pesar del frío glacial. «Es un mentiroso, un embustero que juega con el dolor. Elena, mírame, eso no es real. Ricardo, reza, berraco, reza como si tu vida dependiera de ello, porque así es». El sacerdote colocó su pulgar mojado en aceite sagrado sobre la frente de Sofía. La piel de la niña humeó al contacto y un chillido agudo, inhumano, escapó de sus labios, un sonido que parecía rasgar el tejido mismo del aire. La casa respondió a la agonía de su amo. Las paredes de Bajareque comenzaron a crujir y a gemir, como los huesos de una bestia gigante despertando. Los arañazos en la puerta del cuarto de Sofía se multiplicaron, apareciendo por todas las paredes a su alrededor, grabándose en la madera por sí solos. El tunjo de metal, que Ricardo había dejado sobre una mesa, comenzó a vibrar con un zumbido bajo y amenazante, su superficie oscura brillando con una tenue luz rojiza. Era el corazón de la entidad, su ancla a este mundo. El taitalucho lo vio. «Ricardo, la figura. Ese es el ídolo que lo ata a esta tierra. No podemos destruirlo, sería desatarlo. Hay que devolverlo, consagrarlo de nuevo a la tierra, pero con la bendición de Dios, no con la sangre del diablo». El sacerdote le lanzó una pequeña botella de agua bendita a Ricardo. «Bautízalo y entiérralo de nuevo donde lo encontraste. Ahora, Ricardo,
Sacudido de su parálisis por la orden directa, corrió hacia la mesa. Al tocar el tunjo, sintió una descarga de frío maligno que le recorrió el brazo, pero no lo soltó. La voz en su cabeza se convirtió en un rugido ensordecedor, prometiéndole la muerte, mostrándole imágenes de su propio cuerpo roto entre los guaduales. Ignorándolo, derramó el agua bendita sobre la figura de metal. Un vapor negro y apestoso, con olor a azufre y a tumba abierta, se elevó del tunjo con un siseo violento. Mientras Ricardo corría hacia el hueco en el piso de la sala, el dueño del monte centró toda su furia en el sacerdote. Las sombras en las esquinas de la habitación se alargaron y se unieron, formando una silueta alta y esquelética detrás del Taita Lucho, una recreación física del Señor de las Cañas. Sus largos brazos de sombra se extendieron, no para tocarlo, sino para oprimirlo, para aplastar su espíritu con el peso de siglos de soledad y malicia. El viejo cura se tambaleó, su respiración se volvió dificultosa, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. «Tu Dios no vive en este monte, padrecito», susurró la voz desde todas partes a la vez. «Aquí solo gobierno yo». Pero en ese momento de máxima presión, algo cambió. Ricardo, de rodillas, junto al hueco, no solo arrojó el tunjo. Con lágrimas corriendo por su rostro, un hombre de ciencia enfrentado a lo imposible, juntó sus manos y rezó. No una oración aprendida, sino una súplica rota y desesperada. «Dios mío, sálvala. Perdóname por no creer. Sálvala». Esa rendición, ese acto de fe pura nacido de la desesperación, fue como una luz brillante en la oscuridad. La unidad de la familia, rota por la duda y el miedo, se había restaurado en un instante. La figura de sombra detrás del sacerdote vaciló perdiendo su forma por un segundo. El Taita Lucho aprovechó esa apertura. Reuniendo sus últimas fuerzas, presionó el crucifijo contra la frente de Sofía y gritó con una voz que parecía venir de un hombre mucho más joven y fuerte. «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, in nomine Jesu Christi, sede. Vete de esta criatura de Dios, vuelve al polvo del que nunca debiste salir». Un viento huracanado explotó desde el centro de la habitación, lanzando a Ricardo y Elena contra la pared. No era un viento físico, sino espiritual, una onda de choque de energía pura. Todas las ventanas restantes de la casa estallaron hacia afuera, y un lamento profundo y desolador, no de una garganta humana, sino de la tierra misma, se elevó desde los cimientos de la finca y se perdió en la noche. Era el sonido de algo antiguo y poderoso siendo arrancado de su hogar. Tan rápido como comenzó, todo se detuvo. El silencio que cayó fue absoluto, profundo, el verdadero silencio que habían venido a buscar. La tormenta afuera amainó hasta convertirse en una llovizna suave. El frío antinatural se disipó, reemplazado por la humedad cálida de la noche quindiana, y sobre el regazo de Elena, el cuerpo de Sofía se desplomó, flácido y liviano. Estaba inconsciente, pálida y sudorosa, pero respiraba. Respiraba con la calma y la profundidad de una niña que duerme. El Taita Lucho cayó de rodillas, completamente exhausto, su rostro pálido y surcado por el sudor. Miró a su alrededor, a la destrucción, a la familia rota pero reunida, y luego a la puerta abierta que daba a la oscuridad del monte. La batalla había terminado. Habían ganado. Pero en sus ojos viejos había una sombra de conocimiento que le decía que aunque el intruso había sido expulsado, el dueño del monte nunca abandonaría por completo su tierra. El amanecer del día siguiente no trajo consigo el alivio del sol, sino la cruda luz de la devastación. Los registros parroquiales, complementados por el testimonio posterior de Elena Jaramillo, describen una escena de absoluto caos. Muebles astillados, vidrios rotos y un frío persistente que se negaba a abandonar la casa. La familia, rota y exhausta, se acurrucó en una esquina de la sala mientras el Taita Lucho, pálido y visiblemente debilitado, recitaba oraciones en voz baja hasta que los primeros gallos cantaron en la lejanía. No esperaron a que el sol secara por completo el barro del camino. En cuanto hubo suficiente luz, abandonaron la finca. No empacaron nada. Dejaron atrás los lienzos a medio pintar de Elena, los planos de ingeniería de Ricardo,
los juguetes de Sofía. Subieron al viejo jeep del sacerdote y se marcharon sin mirar atrás, dejando la puerta principal abierta de par en par, como una herida que se negaba a cerrar. El campero de la familia, que se había negado a prender por días, arrancó al primer intento cuando uno de los jornaleros de una finca vecina fue a recogerlo semanas después. Los Jaramillo sobrevivieron, pero su familia no. El trauma compartido, en lugar de unirlos, actuó como un solvente que disolvió los últimos lazos que los mantenían juntos. Según los informes, Ricardo regresó a Bogotá, sumergiéndose en el trabajo como un escape de los recuerdos. Elena se mudó de vuelta con su familia a Medellín, buscando el ruido y la compañía para ahogar el eco del silencio del monte. Se separaron oficialmente menos de un año después. Sofía, según una breve nota en el expediente, no guardó recuerdos conscientes del evento. Su mente infantil, en un acto de autoprotección, borró las peores horas de su vida, dejándole solo una fobia inexplicable a la oscuridad y a los lugares demasiado silenciosos. Nunca más volvió a hablar del Señor de las Cañas. Su amigo imaginario fue enterrado junto con el terror de aquella noche. El Taitalucho, en su informe oficial a la diócesis de Armenia, fue deliberadamente vago, describiendo el suceso como un caso severo de infestación territorial de naturaleza preternatural, resuelto mediante el rito de exorcismo menor. Sin embargo, en sus notas personales que fueron añadidas al archivo tras su muerte años después, fue mucho más directo. No se le ganó la guerra, apenas una batalla. Esa tierra tiene memoria y no perdona. A Dios rogando y con el mazo dando, pero hay sitios donde ni el mazo de Dios alcanza. La finca de la vereda. El silencio nunca volvió a ser habitada. Fue puesta en venta, pero la historia, como suele pasar en los pueblos pequeños, se regó como pólvora. Se convirtió en una de esas casas de espantos que los locales señalan desde lejos, pero a la que nadie se acerca. Con los años, la naturaleza comenzó su lento proceso de reclamación. Los guaduales avanzaron sobre los cafetales, el musgo cubrió las tejas de barro y la maleza se tragó los corredores. La casa se está hundiendo de vuelta en la tierra. Los campesinos de la zona, gente que sabe oír el monte, aseguran que en las noches sin luna, cuando el viento baja frío de la cordillera, todavía se puede escuchar un lamento agudo, como de ocarina flotando entre los árboles. Algunos recolectores de café que han tenido que pasar cerca de sus linderos al atardecer juran haber visto, por el rabillo del ojo, una figura alta y oscura, sin rostro, parada inmóvil entre las cañas, observando, esperando. El exorcismo del Taitalucho no destruyó a la entidad, simplemente la aplacó, rompiendo su ancla con la familia Jaramillo. El dueño del monte no era un demonio del infierno que pudiera ser desterrado. Era y sigue siendo una fuerza de la tierra misma, una conciencia antigua y territorial que considera a la humanidad una plaga pasajera. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué sucede cuando construimos nuestros sueños sobre la tumba de algo que nunca ha muerto del todo? Los Jaramillo escaparon, pero el mal no se fue. Simplemente volvió a dormir. La casa sigue en pie, como un monumento a una guerra que nadie ganó. El archivo del caso de la finca de la vereda, el silencio, queda por ahora cerrado. La paz a veces no es la ausencia de ruido, sino el saber qué silencios es mejor nunca perturbar. Si estas historias que rescatamos del olvido resuenan con ustedes, si creen que hay verdades profundas ocultas en los lugares que el mundo ha decidido ignorar, asegúrense de seguir este canal y activar sus notificaciones. El archivo nunca duerme del todo, y hay muchos más expedientes esperando ser abiertos.